Jesucristo, reinas con poder, soberano. Buenas, ¿cómo están, amados maestros bíblicos? Les habla su pastor Gerson Cedeño y hoy vamos a estar estudiando el estudio bíblico número 4 de la serie Acercándonos a Jesús. Y el título de este es La niñez de Jesús. El texto bíblico que vamos a usar es Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 23 y Lucas capítulo 2, versículos del 40 al 52. El objetivo que perseguimos con esta clase es presentar a Cristo como un ser humano. Sí, como escuchó, como un ser humano, autosujeto a las etapas propias del desarrollo que le exigía su humanidad, pero sin dejar de ser Dios. Las doctrinas a resaltar acá van a ser dos. En primer lugar, la humanidad de Cristo. Jesús no solo era Dios, sino que era también 100% humano y estuvo sujeto a cada una de las etapas del desarrollo del ser humano. Además, vamos a tocar también un poco acerca nuevamente de la divinidad de Cristo. Recuerden que para nosotros es muy importante que para nuestros estudiantes le quede bien claro: Cristo es Dios. Entonces, ¿qué significa la divinidad de Cristo? Bueno, Cristo es Dios y que cuenta con todas las características y perfecciones de Dios. Y estas dos doctrinas se van a complementar: la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Jesús, 100% Dios y 100% hombre. Después de que José y María presentaron a Jesús en el templo, y ellos recibieron en Belén la visita de unos sabios del oriente, quienes, habiendo sido advertidos por una estrella especial, llegaron justamente a Jerusalén buscando al rey que había nacido y que venían a adorarle. Y luego que se desplazaron a Belén buscando entonces al rey, le encontraron en una casa. Estos sabios traían obsequios que reconocían a Cristo como rey, también como Dios, y también le reconocía en tercer lugar como hombre que iba a morir. Posteriormente, José y María y Jesús tuvieron que ir entonces a Egipto, huir a Egipto, porque se iba a desatar una gran matanza contra los niños por parte de Herodes. Así que tuvieron que huir a Egipto. Y luego de Egipto, el ángel nuevamente le permite, a través de un sueño, le revela que tiene que volver nuevamente a Israel. Y al volver a Israel se fueron a un sitio llamado Nazaret, donde transcurre el resto de la niñez de Jesús. La Biblia son muy pocos pasajes en los cuales nos habla de la niñez de Jesús. Hay evangelios apócrifos que cuentan chistes, dicen cosas que de repente no son lo que es. Nosotros lo vamos a ver la niñez de Jesús a partir nada más que de los evangelios canónicos. Y vamos a encontrarnos en Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y este pasaje en primer lugar comienza a revelar o a manifestar la visita de los magos a Israel. Entonces, en el versículo 2 dice que los magos venían a adorar al rey que había nacido. O sea que la mentalidad de los magos cuando ellos llegan allí era pensar que Jesús que era Dios, porque le venían a adorar. Los magos eran sabios que se dedicaban al estudio de los astros, ¿ok? Y el objetivo de ellos, en este caso, era adorar al rey de los judíos que había nacido. Esta información, pues, ¿de dónde la obtuvieron? Pues a través de una estrella especial. ¿Ok? Es interesante que ellos no venían a reconocer al nuevo rey, sino que venían a adorar al nuevo rey.
Es decir, que para ellos el nuevo rey era un Dios. En el versículo 11, estos magos entonces vemos que traen regalos y entregan regalos al niño, ¿sí? Y vamos a ver estos regalos. Los magos entraron entonces, dice allí, a una casa, no a un pesebre. Y esto es interesante, porque entonces comienza a separar el nacimiento de Jesús por un lado y la venida de los magos por otro lado. Ellos no entraron a un pesebre, entraron a una casa. Y esta información unida también a que Herodes indagó con diligencia sobre el tiempo de la aparición de la estrella y a la matanza de los niños que eran por debajo de 2 años, nos lleva a nosotros a entender de que ya Jesús era un niño cuando los magos llegaron. Ya no era un bebé de pañales, sino que era un niño. Y a este niño fue que ellos llegaron entonces a ofrecer sus tesoros, sus regalos. Y es interesante que habla de 3 tipos de regalos. El primer regalo es el oro, el segundo el incienso y el tercero la mirra. Y cada uno de estos regalos tienen un significado simbólico diferente. El oro se le rinde a un rey. Era reconociendo que Jesús era un rey. El segundo es el incienso. Y en el incienso esto tiene que ver entonces con que era parte del sistema de adoración a Dios. En la antigüedad el incienso era utilizado para adorar. Así que ellos venían entonces a adorar a Jesús. Están reconociendo entonces a Jesús como Dios. Y el tercero era la mirra. La mirra era reconociéndolo entonces como un ser humano que iba a ser balsamado, que iba a morir y era reconociendo su humanidad. Así que desde este mismo momento en la niñez, ya los magos estaban revelando que ese rey, que ese Dios también iba a morir. Estaban anunciando la muerte de Jesús. 3 regalos: oro, incienso, mirra, rey, Dios y ser humano. Luego, desde el versículo 13 al versículo 23, comienza a hablarnos el pasaje acerca de que ellos tuvieron que huir. Por supuesto, porque Herodes, molesto porque los magos no volvieron a donde estaba él, sino que se fueron por otro camino, y esta molestia y el mismo celo le lleva a determinar una gran matanza. Así que el ángel del Señor se le aparece en sueño a José y le dice que Herodes iba a tratar de matar al niño y le pide que se vaya a Egipto. Lo interesante es que Mateo ve en esta acción un cumplimiento a la profecía que aparece en Números capítulo 24, versículo 8, y en Oseas capítulo 11, versículo 1, donde Mateo también lo expresa: de Egipto llamé a mi hijo. Así que es interesante cómo aún los hechos históricos, aún el accionar del mismo Herodes estaba ya de alguna manera guiado dentro de la soberanía de Dios para ir cumpliendo en Jesús todas y cada una de las profecías hechas con respecto a él en el Antiguo Testamento. ¿Por qué regresan de Egipto? Pues nuevamente el ángel del Señor se le acerca y se le aparece en sueño a José y le dice que vuelva a Israel, porque ya habían muerto los que habían tratado de matar al niño. Y cuando como José tenía temor de volver a Judea, le fue revelado que se desplazara a la región de Galilea, y José comienza entonces a habitar en una pequeña aldea, nada importante, insignificante para los tiempos en el que estaba, y esa pequeña aldea se llamaba Nazaret. Nazaret estaba ubicada a 90 kilómetros al norte de Jerusalén. Y es interesante ahora que Mateo comienza a ver el que Jesús se haya criado en Nazaret
comienza a verlo como el cumplimiento de una profecía en que Jesús o el Mesías sería llamado Nazareno. Ahora, esto es interesante porque el que sea llamado Nazareno, aquí está claro que Mateo lo relaciona con el sitio donde se crió Jesús. No lo relaciona con que sería nazareno con el voto de nazareno, no. Entonces, pero entonces comienza a haber una cuestión bien interesante aquí. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, Nazaret en realidad era una aldea tan pequeña e insignificante que no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, entonces, al no aparecer esto, pareciera que entonces comienza a haber como un conflicto, ¿sí? Porque pareciera que Mateo está citando algo que no aparece de manera contundente en el Antiguo Testamento. Bueno, hay varias posibles explicaciones para esta divergencia, pero la más plausible es la que añade a la aldea de Nazaret un aspecto insignificante y despreciado por la sociedad de su tiempo, al punto de que al Jesús venir de allí sería considerado como insignificante, como despreciable, tal como lo dijo Natanael en Juan capítulo 1, versículo 45 a 56, con la pregunta: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Lo que recuerda mucho a Isaías capítulo 53, versículos de 2 al 3, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Spurgeon decía: siempre hay una ciudad o aldea cuyos habitantes parecen ser el blanco de cada chiste y objeto de burlas. Las personas de tales lugares son consideradas bajas, sin cultura y no muy inteligentes. Ese precisamente era el lugar que era Nazaret. Esto lo dijo Spurgeon. Y yo creo que esa es la forma. Hay otras posibles explicaciones, pero es claro que pudiera ser que tiene que ver más bien con esto, que Mateo comienza a ver en Jesús que se haya formado o haya crecido en Nazaret como a ese Jesús, como esa raíz de tierra seca, como a ese despreciado por los hombres, desechado por los hombres. En Nazaret Jesús aprendió un oficio terrenal, ¿ok? Carpintero o constructor. Las traducciones de la Biblia pueden ser traducidas o como carpintero o como constructor. O sea, necesariamente no tenía que ser carpintero, pudo haber sido constructor y es completamente compatible. Esto aparece en Marcos capítulo 6, versículo 3 y Mateo capítulo 13, versículo 55. Y entonces la niñez de Jesús transcurre en este pequeño pueblo llamado Nazaret. Y luego la Biblia comienza a guardar mucho silencio. Y entonces aparece ahora Lucas y comienza a decir ya a los 12 años de edad. Lucas capítulo 2, versículo del 40 al 52. Y comienza ahora a aparecer Jesús a sus 12 años, donde José y María subieron a la fiesta de la Pascua. Recuerden que Jesús vivía a 90 kilómetros de acá. Entonces, él tenía que subir a la Pascua. Y aquí vamos a ver varios aspectos. Hasta ahora hemos hablado de que los reyes, o los reyes no que digo, los magos habían reconocido a Jesús como Dios, que Mateo ya ha dicho varias veces que ha cumplido varias profecías del Antiguo Testamento, y ahora comenzamos a ver la otra parte de Jesús. Un Jesús que fue creciendo, un Jesús que nació en un pesebre, pero que como niño tuvo que ir aprendiendo y tuvo que ir creciendo y desarrollándose físicamente
desarrollándose emocionalmente, desarrollándose intelectualmente, y era necesario que Jesús cumpliera estas etapas para ser considerado plenamente hombre. Y lo primero que vamos a ver en el versículo 40 y el versículo 52 es lo siguiente, que Jesús se sometió al crecimiento físico. Dice, el niño crecía y se fortalecía. Jesús crecía en sabiduría, o sea, en inteligencia, en estatura, o sea, físicamente, y en gracia, en su cercanía para con Dios y en gracia también para con los hombres. Así que Jesús aprendió en su proceso de crecimiento a relacionarse con otros seres humanos. También tuvo que aprender nuevamente a acercarse como ser humano a su Padre, y también físicamente tuvo que crecer, y como todas las etapas del desarrollo humano, también tuvo que desarrollarse a nivel de su inteligencia. Así que Jesús se sometió al crecimiento físico. También vamos a decir que Jesús era un niño con una sabiduría superior a los niños y adolescentes de su edad. Esto aparece en los versículos 46 y 47, cuando dice que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Vean lo que dice: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Así que si hubiesen otros niños de la edad de Jesús con su inteligencia y todo lo demás, muy difícilmente estos doctores de la ley, que se conocían de memoria el Antiguo Testamento, que estaban allí para discutir en ese momento las leyes y hasta crear nuevas leyes religiosas, por decirlo de alguna manera, era muy difícil que se admiraran de alguien que no estuviera fuera de lo convencional. Las respuestas del niño, las preguntas del niño realmente impactaron la vida de estos doctos de la ley. Además, es interesante también que queremos que usted pueda hacerle resaltar esto a sus estudiantes bíblicos, que Jesús tenía conciencia de que su Padre era Dios. Esto es interesante. En el versículo 48 y el versículo 49 dice: cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hablando de María: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. María y José estaban desesperados buscando a Jesús por 3 días. Entonces, él les dijo, escuchen esto: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿En los negocios de cuál padre? María le estaba diciendo: tu padre y yo te hemos estado buscando. Y su padre era carpintero constructor. Y ahora él está diciendo: me es necesario estar en los negocios de mi padre. O sea, no del constructor, no del carpintero. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre Celestial. Por eso él dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Así que, miren, aquí está claro, Jesús sabía a qué misión tenía. Sin embargo, aún sabiendo y teniendo la conciencia de que su Padre estaba en el cielo, de que su Padre era Dios, aún así decidió sujetarse a ese crecimiento. Decidió sujetarse también a sus padres terrenales. Y esto es interesante. Jesús como niño estaba sujeto a sus padres terrenales. Vean lo que dice el versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaban sujetos a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Es maravilloso entender ahora que Jesús no se quedó como niño, tampoco vino como adulto, sino que pasó un proceso de desarrollo. ¿Y cuáles son las verdades para predicar en todo esto? ¿Sí? La primera verdad para predicar que queremos que sus estudiantes puedan dominar es que, como los magos adoraron a Jesús, nosotros también estamos llamados a adorar a Jesús.
porque Él es Dios. Segunda verdad para predicar: el hecho de que Jesús se haya sujeto al crecimiento humano nos da confianza en que comprende nuestra propia humanidad. Nosotros podemos entender que Jesús fue allí creciendo, desarrollándose, estando entre los pobres, haciendo todas estas cosas, y eso nos da confianza que ese Jesús nos entiende. Qué bueno, ¿verdad? Y la tercera verdad para predicar es que Jesús cumple nuevamente las profecías del Antiguo Testamento, y al cumplirla nos brinda confianza de Él como Mesías. Cuarta verdad para predicar: Jesús en su niñez es un ejemplo para nosotros en cuanto a la relación con Dios y con el prójimo, porque Él crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y en quinto lugar, Jesús en su niñez es un ejemplo en la búsqueda del conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que enseñarles a esas personas que están escuchando la palabra de Dios con usted allá en su célula, en el sitio donde usted vaya a predicar la palabra. Tenemos que enseñarle: mira, tenemos que buscar conocer mucho más de Dios. Tenemos que dedicar tiempo a los negocios de nuestro Padre, tiempo a agarrar las escrituras, estudiarlas, entenderlas y poder crecer así como Jesús. Hoy hemos estudiado el estudio número 4, la niñez de Jesús. Esperemos que usted, el Espíritu Santo, pueda usarle a usted en la enseñanza bíblica en su célula. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo estudio. Dios de lo imposible, te